Un joven llegó a la séptima prisión sellada en la Academia de Magia Liz para encontrarse con una extraña mujer con alas enormes. Al principio ella no lo reconoció, así que él se presentó como Eugene Santafield. Su grandioso nombre de estilo fantástico la impresionó. Ella le dijo que se acercara. Nada sonaba más fiable que un chico con un apellido tan exagerado. Él creyó que conocerla había cambiado su destino para siempre. La misteriosa mujer era la reina caída Aroun, la reina demonio. Se decía que había gobernado el continente del sur en tiempos antiguos. Un día, sin embargo, llegó tarde y acabó ganándose su ira. Estaba tan absorto en su belleza de otro mundo que no se dio cuenta de que la había fastidiado. Básicamente era un caso clásico de llegar tarde. No podía dejar de contemplar su magnificencia demoníaca. Una molesta Aroun le espetó. Para llamar su atención, él se dirigió a ella con calma como «Mi señora la reina demonio». Él afirmó que no había llegado tarde en absoluto. Eso solo la enfadó más. Ella le recordó que la llamara Ellie cuando estuvieran solos. Mientras dejaba una cesta de provisiones en la mesa, se preguntó si ella querría comer. Ella no tenía hambre, sin embargo. Estaba emocionalmente desatada. Ellie lo cogió de repente y lo acercó. Ella le ordenó que cumpliera con su deber primero. Cada visita exigía a Eugene ofrecerle una parte de su vida como una especie de sacrificio viviente. Tras satisfacer sus necesidades, miró a una Ellie dormida. No pudo evitar pensar que su belleza era irreal. Esto no era desde luego lo que su orientador escolar había querido decir con actividades extraescolares. Un año antes, cuando se había trasladado a la Academia de Magia Liz, su sello se había roto y ella había despertado. Recordaba cómo toda la academia había estado desesperada por detener a la furiosa reina demonio. Desprendía un hedor tan insoportable que solo el director había podido acercarse a ella. Prácticamente habían necesitado máscaras de gas en lugar de hechizos mágicos. En aquel entonces, basándose en los resultados de su examen de traslado, Eugene había sido elegido por poseer una magia blanca excepcional. Al principio solo había actuado como un cuidador que ofrecía sacrificios. Con el tiempo, sin embargo, su relación con Ellie se había profundizado. Esto fue especialmente después de que ella empezara a mostrar interés romántico en él. Absorto en sus pensamientos, Eugene no se había dado cuenta de que Ellie ya estaba despierta. Nada captaba el amor joven como los sacrificios de almas, y un silencio incómodo fue tomado por sorpresa cuando ella le preguntó de repente por qué no iba a algún sitio. Luego, señaló la pared donde apareció una pantalla enorme. En ella, Eugene vio a varios aventureros luchando contra una anaconda aterradora. Inmediatamente lo reconoció como una expedición a una mazmorra. Se preguntó por qué siempre tenía que ser una serpiente, y por qué nunca podía ser algo diferente como un flamenco enfadado. Ellie explicó que era la mazmorra definitiva creada por los dioses. Prometió apoyarle con sus poderes. El dispositivo les permitía monitorizar la mazmorra final. Ellie se había cansado de ver a la misma gente fracasar una y otra vez. Le gustaba la idea de que Eugene entrara en su lugar. En pocas palabras, pensaba que el espectáculo actual era aburrido y quería que él hiciera algo dramático. Eugene no respondió porque la idea le abrumó. Ellie le instó a formar un contrato con ella. Explicó que le otorgaría un poder sin igual. Como no podía usar magia de ataque, dijo que obtendría la habilidad de empuñar una poderosa espada mágica. El poder, sin embargo, siempre tenía un precio. Entre bromas y medio en serio, Eugene entendió que Ellie también se beneficiaría. Esto era porque el contrato podría darle libertad. Ella había tocado una fibra sensible un año antes. Se había sentido destrozado al saber que su único talento era la magia blanca. A los 15, cuando alguien alcanzaba la edad adulta, la diosa del destino solía concederles un talento especial o un rasgo mágico. Esto era si tenías mala suerte. Obtenías magia blanca y una vida entera de burlas. La mayoría de la gente recibía múltiples habilidades que forjaban su futuro. Pero Eugene no había sido tan afortunado. Su sueño de convertirse en un espadachín mágico se había desmoronado. No había recibido ningún poder de ataque. A pesar de ser el mejor estudiante de la academia, se habían burlado de él constantemente. Cuanto más talento tenía, alguien más valioso se le consideraba. Había oído cosas como, Eugene cura esto, más veces de las que podía contar. Aquellos con menos habilidades, especialmente los usuarios de magia blanca, eran considerados inútiles sin importar sus logros. Aún así, Eugene había seguido adelante con determinación, hasta que la chica que amaba había decidido distanciarse de él. Esa desilusión lo había empujado a trasladarse a la Academia de Magia Liz. Era como si estuviera intentando escapar de su antigua vida. Ser rechazado, cambiar de escuela y liberar accidentalmente a una reina demonio no había sido exactamente parte del plan. Ellie lo devolvió a la realidad acercándose y urgiéndole suavemente a que la liberara. Para alguien como él su oferta era tentadora, pero él se negó rotundamente. Ellie puso una mueca y lo llamó tan distante como... Incluso las antiguas reinas demonio al parecer no podían soportar el rechazo. Hay cosas que nunca cambian.
Eugene le sirvió una copa de vino y le explicó que solo el director tenía el poder de romper el sello. Se le iluminó la cara al hacer otra sugerencia ridícula. Sugirió formar un contrato y luego usar sus poderes para derrotar al director. Eugene la regañó inmediatamente por decir algo tan aterrador. Señaló que no había forma de que pudiera vencer al director. De repente, el dispositivo de retransmisión mostró un inmenso mar de llamas furiosas. Un preocupado Eugene supuso que estaban viendo el 5.º nivel de la mazmorra. No pudo evitar preguntarse cómo tanto las praderas como las zonas forestales habían terminado completamente engullidas. Sin perder tiempo se puso el abrigo. Claramente se estaba preparando para irse. Un abrigo era al parecer la defensa definitiva contra el fuego infernal. Cuando Ellie le preguntó por qué tenía tanta prisa, él dijo con calma que su deber estaba cumplido. Era responsable de informar cualquier actividad anormal en la mazmorra final. Ella sugirió que se quedara hasta la mañana, pero él le dijo sin inmutarse que volvería la semana siguiente. Ellie lo vio irse desconcertada al principio. Luego sonrió al ver lo serio que siempre parecía. El tipo soltaba frases ingeniosas de la misma manera que usaba sus habilidades con la espada. Inexistente pero de alguna manera encantador. En el momento en que Eugene salió, escuchó un anuncio. Se trataba de una situación inusual que ocurría en la mazmorra final, la Torre de Babel. Nunca parecía un mundo de fantasía real a menos que alguien gritara dramáticamente sobre una torre. Todos los estudiantes y exploradores que vivían en la ciudad recibieron la orden de equiparse. Tenían que reunirse en la entrada de la mazmorra inmediatamente. Eugene ya se lo esperaba. Se giró para mirar la imponente Torre de Babel que se alzaba ante él. Era una de las mazmorras más grandes del mundo. Se encontraba justo en el centro del continente sur. Servía como la columna vertebral de la ciudad. La Academia de Magia Cat Lisse era la mejor escuela del continente, pero proteger la mazmorra final importaba más que las clases en ese momento. Incluso los exploradores se adelantaron con entusiasmo para ayudar. La mayoría de los mejores estaban misteriosamente indispuestos ese día. Al parecer, todos los luchadores más fuertes tenían citas con el dentista. Lo típico. Los exploradores restantes solo tenían habilidades modestas. No eran ni de lejos suficientes para lidiar con llamas de esa magnitud. Un caballero anunció que un fuego tan enorme no podría haber comenzado de forma natural. Ordenó a los exploradores que rescataran a cualquiera que hubiera quedado atrás. También debían encontrar el origen del fuego y ayudar a extinguirlo. En ese momento, ser un aventurero aparentemente también significaba ser un bombero. Mientras tanto, Eugene ya había llegado al 5.º nivel de la mazmorra. Estaba rodeado por un mar de fuego abrasador. Reunió su valor y siguió adelante. Rápidamente se dio cuenta de lo intenso que era el calor. Estaba casi seguro de que la causa era algún tipo de monstruo de fuego. Obviamente no eran velas aromáticas. De la nada la propuesta de Ellie resonó de nuevo en su mente. Le tentaba a formar un contrato y obtener acceso a la espada mágica. Casi al instante desechó la idea. Se recordó a sí mismo que liberar a una reina demonio era una pésima idea. Mientras miraba a través de las llamas, se sorprendió al ver a una niña llorando. Estaba casi engullida por el fuego. El monstruo estaba llorando, fíjate tú. Se preguntó brevemente si la habían dejado atrás. Al mirar más de cerca se dio cuenta de que la propia niña era la fuente del fuego. Se volvió cauteloso. No estaba seguro de si era un monstruo disfrazado de humano, o simplemente un elemental de fuego muy emocional teniendo el peor día de su vida. Eugene se quedó paralizado sabiendo que no tenía forma real de luchar contra ella. Mientras ella lloraba aún más fuerte, él se quedó allí completamente aturdido. Lenta y cuidadosamente se acercó. Se agachó y le ofreció la mano. Al preguntarle si estaba bien, ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Intentó explicarse en un idioma que él no entendía. Rápidamente se dio cuenta de que no podían comunicarse. Pero entonces recordó la capa de rescate ignífuga que llevaba. Le ofreció la capa para que al menos pudiera cubrirse. Porque nada decía primer contacto como «por favor ponte esto, estás literalmente en llamas». La chica en llamas asintió rápidamente y se puso la capa. Para su gran alivio, se alegró de que al menos ahora parecían entenderse. Le ofreció la mano de nuevo, indicándole que debían salir de allí juntos. Ella dudó temiendo quemarlo si lo tocaba. Eugene sonrió dándose cuenta de que incluso sin palabras, ella era genuinamente amable. Él le tomó la mano de todos modos. Su expresión sombría finalmente se suavizó en una sonrisa. Al momento siguiente se desplomó en sus brazos. Se dio cuenta de que las llamas a su alrededor empezaban a apagarse lentamente. La situación había escalado de un saludo a un rescate heroico en toda regla demasiado rápido. Bajó la mirada hacia su rostro tranquilo e inconsciente. Se preguntó si realmente era la causa del incendio. Al mismo tiempo no tenía ni idea de si ella jugaría un papel crucial en moldear su futuro, o si solo necesitaba descanso y un vaso de agua. Tratándose de chicas de fuego era difícil saberlo. Para entonces Eugene había llegado a la conclusión de que no era humana debido a su habilidad con el fuego,
pero tampoco parecía un demonio o un monstruo, parecía más bien una víctima. Eso le hizo sentir compasión por ella. La cargó a su espalda y empezó a descender por la torre. Mientras caminaba por las calles, la gente miraba fijamente y susurraba. Al ver que la chica estaba ilesa, rápidamente le dieron un nuevo título, la destructora de mazmorras. De repente un grupo de caballeros detuvo a Eugene. Le informaron de la orden del rey de comparecer ante el tribunal. Debía presentarse junto con la destructora de mazmorras. Eugene pidió algo de tiempo. Explicó que la chica estaba inconsciente. Los caballeros se enfadaron y le acusaron de desafiar la orden del rey. Le rodearon amenazadoramente alzando sus armas hacia él. Eugene se dio cuenta impotente de que oponerse más solo le valdría la etiqueta de traidor al rey. Más tarde, dentro de la corte, varias figuras de alto rango estaban inmersas en un acalorado debate. Uno de ellos golpeó la mesa con el puño furiosamente. Declaró que la destructora de mazmorras merecía un castigo severo por dañar la mazmorra final creada por los dioses. Otro funcionario, con un tono mucho más calmado, habló en defensa de la chica. La describió como una rareza. Sugirió que la usaran como base para el progreso. En términos más sencillos, quería decir claramente que no debían quemarla. Deberían estudiarla en su lugar. Alguien más propuso confirmar si realmente era culpable. Necesitaban hacer esto antes de sacar conclusiones precipitadas. Mientras tanto, Eugene y la chica, acusada, permanecían en silencio en el estrado, fuertemente custodiado. Se vieron obligados a presenciar cómo se desarrollaba toda la discusión. Eugene sabía bien que la ciudad mazmorra de Kaf estaba rodeada por 3 grandes potencias. Nada hacía un tribunal más caótico que la política, especialmente mezclada con una adolescente conflictiva. El primer representante venía de la coalición de la Santa Alianza. Este grupo trataba la mazmorra final como sagrada. No tenían ninguna intención de perdonar al destructor de mazmorras. El segundo pertenecía a la República de la Federación del Mar Azul. Era una colección de pequeñas naciones. Eran infames por sus lenguas afiladas y sus constantes luchas de poder. El tercero representaba al Imperio de la Llama Sombría. Esta era la patria de Eugene, que creía firmemente en la dominación imperial. Ya parecía un desastre a punto de ocurrir. Aunque Kaf era técnicamente un estado independiente, juicios como este involucraban a representantes de todas las facciones. Esto se hacía para evitar sesgos. El representante impulsivo insistió en que la chica era una criminal. Todos habían visto llamas brotando de su cuerpo. El representante de la Llama Sombría replicó. Dijeron que claramente no podía controlar su poder. Sentenciarla a muerte era imprudente. El representante tranquilo añadió que dado que nadie podía comunicarse con ella, ni siquiera podían interrogarla correctamente. A medida que la discusión se hacía más fuerte, la pobre chica temblaba. Se encogía sobre sí misma de vergüenza y miedo. De repente Eugene sintió que algo no andaba bien. Hubo un extraño cambio en el aire. A esto le siguió una ráfaga de viento ominosa. Se giró justo a tiempo para divisar a un arquero a lo lejos. El arquero apuntaba directamente a la chica. Sin pensarlo, Eugene se abalanzó y atrajo a la chica a sus brazos. Justo cuando la flecha fue lanzada, se disparó hacia ellos. Pero de alguna manera logró desviarla en el último segundo. El arquero, conmocionado, huyó inmediatamente antes de que alguien pudiera identificarlo. La sala del tribunal quedó en un silencio atónito. Estaban asombrados por el repentino intento de asesinato. También estaban asombrados por la habilidad de Eugene para protegerla. La chica lo miró con gratitud. Eugene se miró las manos con incredulidad. Ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Parecía que su cuerpo se había movido por sí solo. En ese momento un anuncio resonó por la sala. Anunciaba la llegada del rey. El rey mostró interés en el caos. Elogió a Eugene por su excepcional magia blanca. Un Eugene sobresaltado se dirigió a él como director Uther. Fue entonces cuando se reveló que el rey Uther Mercurius Pendragon era el gobernante de Karov. También era el director de la Academia de Magia Lice. Era ampliamente considerado el mago más grande del continente. Fue la persona responsable de unir a Eugene y a la reina demonio. El rey tomó asiento y escuchó pacientemente las opiniones de todos. El drama judicial le divirtió enormemente. El representante de la Santa Alianza exigió inmediatamente la ejecución de la destructora de mazmorras. Había profanado una reliquia sagrada. Por otro lado, el representante de la Federación del Mar Azul argumentó que debía ser entregada a ellos. Sus peligrosos poderes podrían ser contenidos adecuadamente. Claramente cansado de la discusión, el rey Uther los interrumpió y silenció la sala. Le entregó una pulsera a Eugene. Le dijo que se la pusiera en la muñeca de la chica. Al llamarla Sumaya Eugene, se sorprendió de que el rey ya supiera su nombre. Eugene aún así siguió su orden. Una vez activada la pulsera, funcionó como un traductor mágico. El rey le preguntó a Sumayir si podía entenderle. Ella asintió asombrando al representante. Ninguna de su magia había funcionado en ella antes. Cuando se le pidió que se presentara, dijo en voz baja que su nombre era Sumayir Sashihoji. Cuando se le preguntó sobre sus orígenes, explicó que no recordaba nada. Solo recordaba haberse despertado en una pradera.
El rey concluyó con calma que ella sufría de amnesia. El representante impulsivo objetó rápidamente acusándola de fingir. Mientras la chica se encogía avergonzada, Eugene intervino para consolarla. Le dijo que no les hiciera caso. Le aseguró que se tomara su tiempo y que intentara recordar las cosas a su propio ritmo. Todavía insatisfecho, el representante impulsivo insistió en que todas sus declaraciones fueran verificadas mediante tasación. El representante tranquilo le recordó que la magia de tasación ya había fallado con ella antes de que el juicio siquiera comenzara. Esa revelación confundió a todos. Llevó a la especulación de que podría estar usando magia antitasación. Sin embargo, el rey Uther afirmó con confianza que gracias a sus propias habilidades podía ver claramente su estado y especie. Mientras la curiosidad se extendía por la sala, él reveló la verdad. Ella era la diosa Manaheriah, humana de las llamas iris. Pertenecía a una raza mítica que había desaparecido en tiempos antiguos. Eugene recordó haber aprendido que tales razas existieron mucho antes de que los humanos aparecieran. El rey continuó explicando que Sumayir venía de otro mundo. Le dio una cálida bienvenida a la Academia de Magia de Lee, afirmando que los reencarnados de otros mundos siempre eran aceptados allí. Los espectadores que observaban desde el balcón se quedaron atónitos al no haber visto nunca antes a un reencarnado. Un hombre estaba tan impactado que incluso se le cayó el sándwich. Eugene la miró pensativo recordando rumores de que los reencarnados a menudo llegaban con poderosas bendiciones. El rey Uther sonrió ampliamente claramente, encantado de dar finalmente la bienvenida a una invitada de otro mundo. Después de una breve pausa, el tranquilo representante de la Federación del Mar Azul ofreció cautelosamente acogerla. Reconoció que ella era demasiado valiosa para ser ignorada. Uther le lanzó una mirada de fastidio y dijo que ya sabía quién había disparado la flecha a Sumayir antes. Frunció el ceño y supuso que el llamado zorro tranquilo había orquestado todo. Lo hizo solo para poner a prueba sus habilidades. El rostro del representante del Mar Azul palideció contorsionándose de pura vergüenza. Básicamente lo habían pillado con las manos en la masa, o al menos pillado por una vigilancia mágica ridículamente avanzada. Aún así, Uther dijo que estaba dispuesto a considerar la oferta, pero solo si la Federación del Mar Azul aceptaba pagar todos los daños causados por el incendio. Se preguntó casualmente si siquiera tenían el dinero para cubrirlo. El representante parecía como si le hubiera caído un rayo y se disculpó de inmediato. Claramente no podían permitirse los daños por humo de Sumayir, y mucho menos el infierno completo. El representante de la coalición de la Santa Alianza exigió entonces saber qué pensaba hacer Uther con el horrible crimen que la chica había cometido. Insistió en que no podía ser simplemente perdonado. Uther citó con calma las enseñanzas de la propia diosa de la Santa Alianza. Recordó a todos que aquellos que venían de otro mundo debían ser tratados con cuidado. Afirmó con firmeza que Sumayir no era un demonio maligno al que temer. Explicó que el desastre ocurrió porque ella había llegado de repente a este mundo. No había comprendido su nuevo cuerpo o raza. Añadió que mostrar compasión hacia ella se alinearía perfectamente con la voluntad de la diosa. Sin nada que replicar, el representante finalmente guardó silencio y cedió. Eugene miró discretamente a Sumaya y pensó que por fin. Ella parecía estar libre del caos y sería llevada a un lugar seguro. Por un momento asumió que todo el calvario había terminado por fin. Apartó ese pensamiento de su mente suponiendo que ya no era su problema. También supuso que esta sería probablemente su última reunión. Esa suposición duró unos 5 segundos. De la nada, el representante de Greenfire señaló a Eugene. Elogió a Eugene como un ciudadano ejemplar diciendo que una persona así tenía el deber de asumir la responsabilidad de Sumayire. Eugene se quedó allí completamente atónito. Hacía solo unos instantes, ese mismo representante no se había preocupado en absoluto por su destino. Rápidamente se dio cuenta de que el cambio de actitud probablemente se debía a que había descubierto que ella era una existencia rara. La lógica de Greenfire era sencilla. Si era raro y valioso, les pertenecía. Eugene entendía la mentalidad del imperio demasiado bien. Los ciudadanos ejemplares existían para servir a la prosperidad del imperio. El representante simplemente seguía esa regla. Tras una breve pausa, Uther nombró oficialmente a Eugene como tutor de Sumire. Declaró que la academia se encargaría de todos los costes de restauración. Eugene no estaba nada seguro de sí mismo. Apenas confiaba en sus propias habilidades y solo había querido sobrevivir a los exámenes finales. No quería acabar siendo responsable de una diosa del fuego. Uther lo miró a los ojos y sonrió con firmeza, dejando claro que su decisión era definitiva. Todavía confuso, Eugene miró a Sumayir. No era capaz de aceptar del todo que ahora estaba a cargo de protegerla. Más tarde, mientras comía Ellie, supuso que él había llegado tarde a su servicio. Ella pensó que él había estado ocupado con el caso del destructor de mazmorras.
Eugene admitió que toda la semana había sido abrumadora. Su tono informal la molestó. Se quejó amargamente de que él estaba eligiendo a la chica de otro mundo en lugar de a ella. Sus celos se desataron con fuerza, llegando a niveles de drama de reina demonio. Eugene intentó explicar que la situación estaba fuera de su control. Ella se negó a escuchar y desestimó cada excusa. Sintiéndose ansioso, notó que su habitual mal humor se estaba cociendo. Intentó ocultar el hecho de que planeaba encontrarse con Sumaya después. Se ofreció a enseñarle la academia a Sumaya y ella aceptó de inmediato. Si Ellie se enteraba alguna vez las cosas, probablemente explotarían literalmente. Bien, mientras Sumire seguía a Eugene por los largos pasillos, recordó cómo había llegado a este mundo. Solo una semana antes, solo recordaba su nombre. Ella recordaba ser la reencarnación de Iris. Esto significaba que su cuerpo producía llamas constantemente. Desde que llegó, no había enfrentado más que situaciones aterradoras y desconocidas. Aún así, se sentía agradecida por la seguridad de ser estudiante en la Academia de Magia. Por primera vez no había fuegos descontrolados ni dioses enfadados. Solo había pasillos silenciosos e indicaciones. Durante la última semana, débiles recuerdos de su familia habían aflorado en su mente. Solo se desvanecían de nuevo como un sueño. Se preguntó con tristeza si su vida pasada había sido siquiera real. Se cuestionó quién era realmente. Quizás era un ser mítico, o quizás era solo alguien que dormía demasiado profundamente. Volvió a la realidad cuando notó que Eugene la esperaba. Dándose cuenta de que no podía permitirse el lujo de pensar en su pasado, él la guió por la academia. Señaló diferentes departamentos mientras avanzaban, convirtiéndolo en un incómodo tour por el campus. Estaba dirigido por un guardián reacio y un espíritu de fuego confundido. Finalmente la llevó a la oficina de asuntos estudiantiles. Un miembro del personal de aspecto severo pronunció su nombre. Sumayir se tensó de inmediato, pero Eugene la tranquilizó. Él le explicó que solo necesitaba responder a unas pocas preguntas. Tras confirmar sus datos, el hombre le entregó un carné de estudiante y un manual. Era, en esencia, su regalo de bienvenida, papeleo, reglas y un futuro lleno de responsabilidad. Al ver su expresión curiosa, él recalcó la importancia del manual. Explicó que contenía toda su información personal, incluyendo su estatus y habilidades. Le dijo que lo tratara con cuidado. Era básicamente un pasaporte mágico, currículum y diario, todo en uno. Era algo que debía proteger como su teléfono. Los ojos de Sumire se abrieron de par en par cuando fue cálidamente recibida en la Academia Lysim. Los estudiantes se reunieron rápidamente a su alrededor, ansiosos por hablar y conocerla. Después de muchos días, una sonrisa genuina finalmente apareció en su rostro. Era la prueba de que la amabilidad podía traspasar incluso muros ignífugos. Más tarde, cuando encontró un momento tranquilo con Eugene, compartió felizmente lo aliviada que se sentía al ser aceptada en Lysim. Le dio las gracias sinceramente y se inclinó profundamente ante él. Quería mostrarle su gratitud por haberla salvado ese día. Eugene se quedó completamente paralizado por la pura incomodidad. Asumió que ella hablaba del caos en el tribunal. Le dijo que ya no tenía que preocuparse por eso. Sus elogios no terminaron ahí. Continuó, Ojenari caballeroso Suoru. Se había tomado el tiempo especialmente para enseñarle el lugar. Eugene pensó que ni siquiera podía usar magia de ataque, pero aún así agradeció el cumplido. En voz alta simplemente dijo que eso era lo que se suponía que debían hacer los guardianes. Ella lo miró un momento, luego sonrió y asintió. Ella dijo que él solo estaba haciendo su trabajo. El aire de repente se sintió un poco más pesado. La tensión romántica se hizo presente. Incluso ella se sintió avergonzada por esperar demasiado. Para disimularlo, soltó que el enorme manual del estudiante era un engorro de llevar a todas partes. Eugene dijo inmediatamente que tenía una solución. Él le dijo que sujetara el libro y dijera «cerrar libro». Confundida pero curiosa, Sumaya hizo lo que él le dijo. Para su asombro, el libro desapareció. Luego le dijo que dijera «abrir libro». El manual volvió instantáneamente a sus manos. Ella lo miró fijamente con incredulidad. Se dio cuenta de que esto era magia de verdad más allá del fuego. Eugene explicó que de esta manera, ella podría guardar objetos importantes sin que se convirtieran en una carga. Estaba tan impresionada que volvió a probar el hechizo. Claramente estaba disfrutando de lo cómodo que era. Añadió que el hechizo era esencial. Su carné de estudiante sería necesario al entrar en otros países o instalaciones públicas. También era perfecto para momentos dramáticos. De la nada un estudiante chocó con Sumaya. En lugar de disculparse, empezó a ligar con ella. Le pidió que pasara tiempo con él. Fue aún más lejos acercándose a ella de forma inapropiada. Fue detenido al instante por Eugene. Eugene le agarró la mano con firmeza dejándolo en shock. El alborotador reconoció rápidamente a Eugene y se burló de él. Lo llamó inútil y se mofó de él por no tener poder de ataque. Sumeir se sobresaltó por los insultos, pero el chico se dio cuenta de repente de que no podía soltar el brazo en absoluto. El pánico se apoderó de él mientras gritaba de dolor.
Eugene le dijo con calma que no se preocupara. Dijo que podía curarlo con magia blanca. Uno de los amigos del chico reconoció de repente a Sumire. La reconoció como la chica de otro mundo. Afirmó haberla visto a través del sistema de vigilancia. Fingió estar preocupado. Hizo comentarios groseros sobre sus habilidades de fuego. Cuestionó por qué la academia aceptaría a alguien tan desconocido. Sumayir sintió que se le oprimía el pecho, mientras el pánico se apoderaba de ella. Se recordó a sí misma que había sido invitada como reencarnadora. Se esforzó por no tomarse sus palabras a pecho. Se dijo a sí misma que merecía un nuevo comienzo. Aún así la duda persistía. Sentía que le faltaba algo en su vida. Sabía que no quería vivir así para siempre. Se prometió en silencio que investigaría más a fondo su pasado. Quería descubrir la verdad sobre quién era realmente. Mientras tanto, el alborotador finalmente se soltó la mano. El grupo se alejó rápidamente lanzando una última advertencia. Se retiraron de la forma menos heroica posible. Eugene los ignoró, pero se giró para ver cómo estaba Sumayir. Para su sorpresa, ella pasó de largo sin decir una palabra. No estaba enfurruñada. Había entrado en modo heroína de anime totalmente decidida. Se detuvo junto al balcón curvo. Contempló la enorme torre de Babel que se alzaba en la distancia. Tras un momento la señaló. Preguntó si esa torre era la mazmorra de la que había venido. Cuando Eugene lo confirmó, ella dijo que quería saber más sobre la mazmorra final. Al parecer, su idea de la vida estudiantil incluía la exploración de mazmorras. Como actividad extracurricular, explicó que si la exploraba podría recordar algo. Si la suerte estaba de su lado, incluso podría encontrar un camino de regreso a su mundo original. Eugene la miró en silencio. Finalmente comprendió su verdadero objetivo. Le advirtió sobre lo peligrosos que eran los monstruos dentro de la mazmorra final. Admitió que con sus habilidades limitadas no podía realmente derrotarlos. Aún así, le ofreció ir con ella a la Torre de Babel. Quería ayudarla a cumplir ese deseo. Un día Eugene se reunió con el rey. El rey preguntó sobre el progreso de Sumire. Eugene le dijo que ella lo estaba haciendo bien en la academia. Mencionó su deseo de explorar la mazmorra final. Planearon ir la semana siguiente. Luther pareció impresionado. Le recordó a Eugene que ella era una invitada importante de otro mundo. Hizo de su seguridad su responsabilidad como su cuidador. Muy pronto llegó el día. Los dos se dirigieron hacia la mazmorra. Eugene se dirigió a ella como su maizán. Ella le pidió que no fuera tan formal. Dijo que eso hacía que las cosas se sintieran distantes. Él estaba un poco confundido. Supuso que la distancia podría ser un problema dentro de una mazmorra. Después de pensar un momento, sugirió alegremente que ella también lo llamara de forma informal. Al entrar en la mazmorra, se quedó atónita al ver tiendas dentro. Casi preguntó si había un Starbucks en la cuarta planta. Eugene explicó que la primera planta era la zona del mercado. El peligro real empezaba a partir de la segunda planta. Señaló un conducto alto que los llevaría hacia arriba. Se quedó helada al darse cuenta de que era básicamente un ascensor. Le dijo que una vez que una planta había sido visitada, el conducto podía llevarlos allí al instante. Incluso mencionó de pasada que ponía música lo-fi de mazmorra durante el trayecto. Como la había encontrado antes en la quinta planta, el conducto siempre podía llevarlos de vuelta allí. Se le iluminó la cara al ver lo conveniente que era. Preguntó qué plantas ya había explorado. Dijo que podía subir hasta la 9ª planta. Su respuesta fue interrumpida por una voz fuerte cercana. Apareció un equipo muy conocido de la Federación Azure C. Su líder declaró a viva voz que conquistarían el 10º piso. Sumayir parpadeó y preguntó si él siempre era así. Eugene respondió que por lo general sí. Sobre todo antes de comer le dijo que ignorara a la gente así. Su objetivo era solo ayudarla a acostumbrarse a la exploración de mazmorras, no meterla en problemas innecesarios. Pronto entraron en la zona de pradera del 2º piso. Eugene le advirtió que los monstruos podían aparecer en cualquier momento. A partir de ese momento, como no podía usar magia de ataque y solo tenía habilidades limitadas de barrera y curación, le pidió que se mantuviera cerca de él. Ella asintió y lo siguió observando con atención después de dudar un poco. Finalmente preguntó por qué no tenía magia de ataque. Eugene explicó que luchar contra monstruos requería armas mejoradas con magia. Las armas normales eran básicamente inútiles. Para demostrarlo, le mostró un cuchillo de exploración. Se cortó el dedo sin más, haciéndola gritar de la impresión. Ella preguntó por qué había hecho eso. Él simplemente dijo que era por la ciencia, y le dijo que no se preocupara. Luego infundió el cuchillo con magia. Para su asombro, su dedo se curó al instante. Explicó que como tenía 0 poder de ataque, los ataques de armas mejoradas con magia, en realidad lo curaban. Bromeó diciendo que era básicamente una piñata andante al revés que soltaba objetos curativos al ser golpeado. Sumire quedó completamente atónita por su extraña habilidad. Eugene añadió que siempre podía sobrevivir a los combates 1 contra 1. Si las cosas se ponían feas, podía simplemente cogerla y correr. Correr siempre era una opción. Subieron hasta el 5º piso. Eugene se confundió al no encontrar ningún monstruo. Recordó que antes cada piso estaba lleno de ellos.
Supuso que probablemente se habían asustado por la abrumadora magia de Sumire. Bromeó diciendo que ella era básicamente un repelente de monstruos. Preguntó si podía embotellar su aura. A pesar de su poder, aún esperaba ganar algo de experiencia de combate real. Entonces notó a Sumire de pie inmóvil sumida en sus pensamientos. Preguntó si este era el lugar exacto donde la había encontrado antes. Cuando él asintió, ella pareció decepcionada. Había esperado recordar algo aquí, pero ahora todo parecía diferente. Eugene sintió la misma decepción. Había planeado ayudarla a adaptarse primero y luego buscar pistas juntos. Murmuró que quizás deberían haber traído a un psíquico o al menos un álbum de fotos. Gracias al sistema de autorreparación de Babel, la zona que una vez había sido calcinada por las llamas había vuelto completamente a la normalidad. Sumire bromeó diciendo que la mazmorra incluso parecía tener su propio equipo de limpieza. Se preguntó si también se encargaban de las ventanas. Eugene se dio cuenta de que no quedaban rastros de su llegada. El viaje al 5º piso había sido inútil, pero él le restó importancia diciéndose a sí mismo que al menos habían hecho algo de ejercicio. Le preguntó si recordaba algo de antes de que las llamas la rodearan, o si había ocurrido algo inusual. Se esforzó mucho por recordar. Recordó que al principio unos monstruos la habían atacado, pero todos huyeron en cuanto se convirtió en una bola de fuego. Dijo que no podía recordar nada más allá de eso. Pero la mente de Eugene se aferró a la palabra monstruos. Se dio cuenta de que no se había encontrado con ninguno desde que lo conoció. Todavía esperaba que si se topaban con monstruos de nuevo, eso pudiera activar sus recuerdos. Con eso en mente, sugirió que pasaran al 6º piso. Anunció con naturalidad que iban a molestar a más monstruos con fines educativos. En el momento en que pisaron el 6º piso, 2 feroces sabuesos se abalanzaron sobre ellos. Una asustada Sumire advirtió a Eugene y levantó su escudo. Él la tranquilizó y le dijo que observara con atención. En cambio, decidió que no era el momento adecuado para forzar sus recuerdos. La supervivencia importaba más. Si las cosas salían mal, planeaba cubrirla y huir. Huir siempre fue el plan B. Gritar mientras huía era el plan C. Le había dado el escudo para que aprendiera a defenderse, pero de repente las llamas brotaron de su cuerpo y se filtraron a través del escudo de madera. En segundos el fuego se extendió por el suelo y avanzó hacia la bestia. Obligándolos a retroceder, Eugene masculló que había dicho defender, no barbacoa. Ella miró con incredulidad cómo huían los sabuesos. Incluso Eugene estaba en shock. Se dio cuenta de que su poder igualaba al de al menos 10 magos altamente cualificados. Bromeó diciendo que si esto seguía así asustaría a la mazmorra hasta jubilarla anticipadamente. Se preguntó si este poder realmente pertenecía a la legendaria Iris. Sumayir entró en pánico al ver que la mayor parte del escudo se había quemado. Eugene preguntó si había usado algún encantamiento, pero ella no tenía ni idea de lo que quería decir. Explicó que los encantamientos añadían efectos elementales a las armas y armaduras. Cuando ella seguía pareciendo confundida, lo simplificó llamándolo salsa picante mágica. Luego empezó a explicar que él había pasado por un entrenamiento en el pasado. Normalmente alguien necesitaba lanzar un hechizo de encantamiento específico primero. Sin embargo, parecía que el poder de Iris podría ser una excepción. Como sus habilidades funcionaban como encantamientos automáticos, Eugene bromeó diciendo que su equipo se actualizaba solo. Se preguntó si su teléfono podría aprender ese truco. Sonrió dándose cuenta de que su poder estaba mucho más allá de lo que había imaginado. Poco después subieron por los pisos 7, 8 y 9 mientras buscaban monstruos. Aún así, encontrar pistas sobre su pasado parecía inútil. Ni siquiera tuvieron una pelea en condiciones. Sumire empezó a sospechar que sus recuerdos se habían ido de vacaciones. Cuando llegaron a la entrada del 10º piso, una nerviosa Sumayir preguntó si allí empezaba la zona del jefe. Eugene lo confirmó. Bromeó en voz baja, diciendo que era hora de conocer al encargado de la mazmorra. Esperaba que el tipo estuviera de buen humor. Ambos se preguntaron si el verdadero desafío por fin empezaba allí. Eugene había visto a muchos jefes ser derrotados a través del sistema de relevos, pero le preocupaba que sin ningún poder de ataque no sería capaz de protegerla adecuadamente. Murmuró que era básicamente un apoyo moral con piernas. No podía obligarse a ponerla en peligro. Así que tras armarse de valor le preguntó si de verdad quería seguir adelante. Tras dudar, Sumayir dio luz verde. Quería respuestas. También quería poner a prueba el poder de la mazmorra con la misma intensidad. Ella dijo que deberían irse. Fingió que no se había desmayado casi de los nervios. Aún así admitió que si Eugene no hubiera estado aquí antes, ella también se habría echado atrás. La mente de Eugene se llenó de recuerdos. Recordó su deber de protegerla. Sintió un fuerte impulso de dar marcha atrás. Al final dejó a un lado esas dudas. Decidió seguir adelante. Sumayir tenía demasiado potencial. No quería retenerla. Se dijo a sí mismo que era lo correcto, aunque una parte de él no quería que ella vaporizara algo accidentalmente. Abajo en el 10º piso, un monstruo enorme perseguía a un explorador aterrorizado. El explorador tropezó y quedó atrapado en algún lugar de arriba.
Eugene ya se estaba arrepintiendo del viaje. Era como un proyecto de grupo que había salido terriblemente mal. Antes de intervenir, Eugene explicó que las batallas contra los jefes de piso requerían una declaración formal. Sin eso no había lucha. Le dijo que observara al jefe con atención antes de actuar. Desde la distancia vieron llamas furiosas y caos. Al parecer, los monstruos de la mazmorra no eran partidarios de las negociaciones pacíficas. Al acercarse, vieron a un equipo luchando contra el enorme y sanguinario jefe del 10º piso. Eugene supuso que podría ser el equipo de la Federación Azure C que habían visto antes. Sumire entró en pánico al verlo, pero aún así quiso ayudar. Eugene se negó de inmediato y señaló hacia arriba. Varios dispositivos parecidos a drones flotaban allí. Explicó que las batallas contra los jefes eran estrictamente supervisadas. Interferir sin permiso podría acarrear graves consecuencias. En el peor de los casos, incluso podrían prohibirle volver a entrar en la mazmorra final. Incluso Eugene sintió la necesidad de ayudar, pero como el equipo había declarado oficialmente el desafío, no se permitía la interferencia externa, a menos que se solicitara un rescate. Le dijo que observara atentamente y aprendiera cómo era el combate real. De repente, un explorador herido ondeó una bandera blanca y suplicó ayuda. Eugene se lanzó inmediatamente hacia adelante. Se colocó delante del enorme jefe. Mientras la criatura soltaba un rugido aterrador, Sumayir le gritó que se detuviera. Le dijo que se quedara atrás. El monstruo ignoró a Eugene por completo y fue directamente a por el líder de la Federación Azure C, aplastándolo con su enorme arma. Claramente le guardaba rencor personal. Una nube cegadora estalló entre Eugene y Sumayir, y ella gritó su nombre. Cuando el polvo se disipó, Eugene estaba allí de pie. Había bloqueado el golpe masivo con su escudo. Todos se quedaron mirando en estado de shock. Eugene dijo con calma que la solicitud de rescate había sido aceptada. También dijo que todos debían retirarse inmediatamente. Añadió casualmente que también estaba disponible para emergencias con monstruos y fiestas de cumpleaños. Cuando el equipo dudó, repitió la orden. Huyeron rápidamente. El monstruo furioso miró fijamente a Eugene. Incapaz de apartarlo, gruñó. Levantó su enorme pata e intentó aplastarlo. Eugene sabía que no podía superar al jefe, pero también sabía que no podía perder. Convocó una enorme barrera de luz que detuvo completamente el ataque. Esto obligó al monstruo a esforzarse y debilitarse. Eugene se mantuvo firme manteniendo el escudo a pesar de la presión. Lentamente el monstruo se agotó, soltó un débil gruñido y finalmente dejó de atacar. Todo el equipo de la Federación Azure C observó la escena con total incredulidad. Una vez que el monstruo fue completamente sometido, una aliviada y emocionada Sumaya corrió hacia Eugene. Ella lo elogió por lo que había hecho. Casi lo abrazó antes de detenerse. Se dio cuenta de que él seguía brillando como un microondas mágico. Eugene le restó importancia diciendo que solo les había dado tiempo para escapar. Inmediatamente le preguntó si ella estaba bien. Ella le dijo que estaba bien. Luego señaló a los exploradores heridos. No dejaban de darle las gracias por salvarles la vida. Eugene dio un paso adelante y usó su poderosa magia curativa, restaurándolos por completo. En ese momento podría haber abierto fácilmente la mejor clínica de urgencias del mundo. Continuó curando al resto del equipo uno por uno. Sumayir estaba completamente asombrada por sus habilidades. Eugene la observó charlando con el equipo después de que todos se recuperaron. Se dio cuenta de que aunque no había recuperado sus recuerdos y había presenciado algo aterrador, había adquirido una valiosa experiencia. A este ritmo estaba ganando más puntos de experiencia de los que requería el plan de estudios de la academia. La llamó y sugirió que regresaran. Justo cuando estaban a punto de irse, el líder del equipo hizo una petición inesperada. Le pidió a Eugene que les prestara su poder. Eugene parecía confuso. El líder explicó que con su fuerza limitada no podían derrotar al jefe de planta, pero las habilidades de Eugene parecían equivaler a las de 100 hombres. Eugene pensó que por fin era agradable ser reconocido. Aunque la presión era abrumadora, el líder le suplicó que les ayudara a derrotar al jefe. Eugene tragó saliva y admitió la cruda verdad. No podía usar magia de ataque en absoluto. El equipo se quedó en shock, pero aún así sugirieron luchar juntos. Eugene dudaba que el plan funcionara. Les dijo amablemente que debían retirarse por ese día y contratar ayuda más fuerte. El líder se derrumbó diciendo que no podían permitirse retirarse. Necesitaban el tesoro para salvar su país. Volver con las manos vacías significaría enfrentarse a su rey en desgracia. Eugene finalmente comprendió la desesperación detrás del comportamiento anterior del hombre. No era orgullo, era supervivencia. Eugene evaluó la situación y se dio cuenta de que aunque Sumayir tenía un poder abrumador, no estaba lista para el combate directo. De repente le agarró las manos y un torbellino de magia los envolvió. Cuando ella reaccionó sorprendida, él explicó que estaba creando un vínculo mágico para tomar prestado parte de su poder mientras ella se quedaba a salvo detrás. No era nuevo en esta técnica. La había probado muchas veces antes, pero su magia blanca siempre anulaba el poder prestado. Esta vez se sentía diferente.
Sumayir portaba la inmensa magia roja del linaje del dios de la llama. Mientras el vínculo se formaba, Eugene sintió que su cuerpo se calentaba. Se preguntó si había tomado demasiado. Sumayir lo observaba nerviosamente. Él sonrió y le dio las gracias. La energía brotaba de su cuerpo mientras apretaba los puños. Ondas visibles de poder se filtraban en el aire. Cogió una espada que yacía cerca. Recordaba vagamente la última vez que había empuñado una en combate, lo cual fue probablemente en una ceremonia de corte de tarta. Infusionó la hoja con magia de barrera. La fortaleció hasta que brilló con normalidad. Ese era su límite absoluto. Esta vez fue más allá. Añadió un encantamiento de hoja de llama. La espada estalló con una energía ardiente. Brillaba con ferocidad mientras el calor irradiaba de ella. En algún lugar un herrero probablemente derramó lágrimas de alegría. Todos miraron con asombro. La espada antes ordinaria se transformó en un arma legendaria. Eugene sonrió dándose cuenta de que el vínculo mágico finalmente había funcionado. Incluso con su magia blanca mezclada a la hoja, permanecía de un rojo ardiente. Era increíblemente poderosa. Por primera vez Eugene se sintió listo para un combate real. Aceptó la petición de ayudar con la subyugación. El líder le prometió todas las recompensas a cambio. Eugene, sin embargo, exigió un combate en solitario. Quería probar a fondo el poder de la espada. Con confianza, Eugene declaró formalmente un desafío al jefe del 10º piso. En algún lugar profundo de la mazmorra, el monstruo gimió. Ya se estaba arrepintiendo de todo. Eugene procede a desafiar al jefe del 10º piso en solitario. El jefe acepta su desafío. Empuñaba una espada de verdad después de mucho tiempo. Incluso después de abandonar el camino de un espadachín mágico, nunca descuidó el entrenamiento con la espada. Gracias a la bendición divina de talento de la diosa, su padre le inculcó técnicas de espada. Se convirtió en un hábito, pero su incapacidad para romper lazos con las espadas mágicas también fue un factor importante. La técnica de esgrima se transmitió a través de la familia Santafield. Estaba a punto de ponerla en práctica por primera vez con una espada mágica. El jefe coge una roca enorme y se la lanza a Eugene. Eugene usa su magia de barrera y la bloquea. El jefe lanza más rocas. Eugene lo desvía todo con su escudo de barrera de luz, pero se estaba volviendo difícil. El jefe empieza a lanzar rocas grandes. Sumire estaba preocupada por Eugene. Una roca cae justo cerca de ella. Los otros aventureros le dicen a Sumire que salga del dominio del jefe. Sumire parece confundida. Le dicen que la línea blanca frente a ellos marca el área del suelo. Es el dominio del jefe. Fuera de esa línea no serían golpeados directamente por el jefe de la zona. Sumire solo esperaba que Eugene estuviera a salvo. Eugene intentaba no dejarse llevar mientras empuñaba una espada. No quería más heridas. Usa su técnica de espada y vuela frente al jefe. El jefe intenta golpear a Eugene, pero él lo esquiva y le corta un brazo. El jefe se retuerce de dolor. Eugene se da cuenta de que había luchado bien, pero había gastado bastante poder mágico. A ese ritmo le quedaba un golpe más antes de agotarse. Va a por un flujo circular de 2 cielos. Estilo de fuego corte de león y mata al jefe de planta. Todos se quedaron impactados al ver eso. Se anunció que Eugene había derrotado al jefe del 10º piso. Desde el principio sus habilidades con la espada fueron muy elogiadas, pero su magia blanca anuló todas las demás. Se pregunta si ser capaz de usar espadas mágicas fue suficiente para luchar contra eso. Bueno, Sumire corre hacia él y lo abraza. Ella le dice que había sido increíble. Eugene estaba feliz de recibir sus elogios. Él le dice que no habría sido posible sin ella. El poder mágico rojo que él había compartido con él había desaparecido de la espada. Esto se debía a la cantidad de poder mágico utilizado para el enlace mágico. El efecto de la espada mágica dura solo 2 golpes. Se da cuenta de que averiguar cómo luchar con una cantidad de magia que no suponga una carga para Sumire sería el verdadero desafío. Los aventureros extranjeros se llevan el cofre del tesoro tal como prometió Eugene. Le dan las gracias. No tenían suficientes palabras para mostrarle su gratitud. Su líder le pregunta si de verdad estaba todo bien. Eugene responde que no quiere el tesoro, así que pueden llevárselo. Estaba bastante contento con la espada prestada. Eugene y Sumire van al ascensor y regresan. Sumire parece muy feliz desde la infancia. A Eugene le enseñaron a usar su palabra para proteger a los débiles. Ese era el lema de su familia. Cuando Eugene le preguntó a su padre por qué tenían que hacerlo, él respondió: su familia ha servido a su señor durante generaciones. Les da alegría, ese era el credo de su familia. Había más razones por las que su padre empuñaba una espada. Su padre le dijo que una espada empuñada por los demás trae sonrisas a la gente. Esas sonrisas alegran sus propios espíritus. Esperaba que algún día Eugene entendiera lo que quería decir. Eugene lamenta haber olvidado esa promesa. También le muestra a Sumire que estaba feliz. Mientras tanto, en la sala del consejo estudiantil de la Academia de Magia Lyceum, cierta mujer estaba furiosa al ver a Eugene con otra persona. Quería hacer algo al respecto. Más tarde, Eugene se encuentra con Ellie después de bastante tiempo. Ella le felicita con un poco de vino por haber derrotado al jefe de planta.
Eugene le dice que solo pudo ganar gracias al poder que le prestó Sumire. Incluso eso tenía sus limitaciones. Ellie no parece contenta al oír que se estaba acercando a Sumire. Eugene le dice que como su tutor necesita cuidarla. Ellie seguía sin estar satisfecha. Odiaba que la llamara por su nombre de pila. Eugene no entiende por qué estaba tan molesta. No estaba tan cerca de Sumire como lo estaba de Ellie. Ellie oye eso y empieza a sonrojarse. Ella le dice que no diga cosas que puedan malinterpretarse fácilmente. Ella le coge la barbilla suavemente y le dice que él le pertenece solo a ella. Al día siguiente, Sumire y Eugene continúan su recorrido por la escuela. Como la última vez fueron interrumpidos a mitad de camino, Sumire pudo darse cuenta solo con mirar a Eugene de que le faltaban horas de sueño. Van al edificio del consejo estudiantil. Sumire se sorprendió al ver que había un edificio entero para eso. Eugene le dice que el consejo estudiantil tenía bastante reputación en esa escuela. Sumire estaba simplemente feliz de volver a recorrer la escuela con Eugene. Entonces la chica de pelo negro que vimos antes corre hacia Eugene y lo abraza. Era Sara. Sumire se pregunta quién era ella. Eugene le dice que se calme. Le dice que le está enseñando la escuela a Sumire, así que deberían charlar en otro momento. Sara le lanza una mirada afilada a Sumire. Le pregunta a Sumire si era la chica que se reencarnó de otro mundo. Sumire responde que sí. Sara se presenta como candidata a Santa del Reino de Cordia. También era la presidenta del consejo estudiantil de esa escuela. También le dice a Sumire que es la expareja de Eugene. Había formado un grupo con él antes y juntos habían superado el laberinto final. Duró aproximadamente medio año después de que se matricularan. Eugene le dice a Sumire que en aquel entonces Sara era una sacerdotisa que no era buena con la magia curativa, pero ahora sus talentos han florecido y empuña la espada sagrada. Es una de las mejores caballeras sagradas de su escuela. Esa fue también la razón por la que el grupo se disolvió. Sara les dice que en realidad no quería disolver el grupo, pero en aquel entonces tuvo que proteger a Eugene de otros estudiantes envidiosos. Luego le ofrece a Eugene formar un grupo de nuevo con ella y no con Sumire. Sumire se siente mal al oír eso y le pregunta por qué dice eso, pero Sara simplemente la ignora. Le dice a Sumire que tiene algo importante que hablar con Eugene y le pide que se calle. Sumire se quedó conmocionada por todo aquello. Se pregunta por qué Sara había sido tan dura con ella. Decide hablar esta vez y le dice que ella es la pareja actual de Eugene. Y la anterior no tiene derecho a decirle eso. Sara se lo toma como algo personal y la desafía a un combate para determinar quién era más adecuada para Eugene. Eugene estaba cansado de su drama. Van al campo de entrenamiento y Sara le dice a Sumire, quien destruya más objetivos antes de que se agote el reloj de arena ganará. Sara va primero. Utiliza su técnica de la Santa Espada de la Misericordia Cortana. Golpea múltiples objetivos a la vez con sus espadas mágicas. Sara le dice a Sumire que se prepare cuando los objetivos se reinicien. Sumire se quedó impactada al ver que todos los objetivos fueron destruidos en un instante. Ahora siente que tomó una mala decisión al aceptar el combate. Mira a Eugene y se siente mal. Si pierde ya no podrá estar con él. Ese pensamiento solo enciende algo dentro de ella. Y todo su cuerpo arde. Eugene se alerta. Ve que sus llamas volvían a actuar por su cuenta. Temía que pudiera acabar como en la mazmorra. Eso podría incendiar toda la academia. Altas llamas brotan de ella y alcanzan el cielo. Eugene usa rápidamente la espada mágica y avanza hacia ella. La agarra y le dice que se calme. Sumire vuelve en sí y sus llamas empiezan a desaparecer. Eugene le dice que si se mantiene tranquila podrá controlar su magia. Sumire se disculpa con él y le dice que se dejó llevar por sus emociones. Eugene le dice que a continuación entrenarán para controlar su magia. Y entonces Sara también viene y dice que ella también le prestará ayuda. Sumire se emociona al escuchar eso de ella. Sara se asusta y aclara que lo hacía solo para que fuera un combate justo. La próxima vez, ella solo quería reducir la carga de Eugene ayudando con el entrenamiento. Sumire siente que Sara en el fondo era una buena persona en realidad. Luego menciona pasar más tiempo con Eugene. Sumire cambia de opinión. Cuanto más hablaba Sara de Eugene, más se molestaba Sumire por alguna razón. Después de un tiempo, Eugene y Sumire van al piso 11 de la Torre de Babel. Era una gran jungla después del entrenamiento especial con Sara y Eugene. Sumire estaba mejor preparada para subir. Sara también quería acompañarlos, pero tenía demasiado trabajo como presidenta del consejo estudiantil. Eugene le dice a Sumire que en el piso 11 aparecerán monstruos aún más peligrosos que antes. Así que si se meten en una pelea, tendrá que pedirle prestado más maná rojo. Sumire responde que está totalmente de acuerdo con eso, pero era un engorro conceder maná periódicamente. Estaba pensando que sería genial si hubiera una espada que pudiera usar magia. Desde el principio existían espadas mágicas de encantamiento permanente, también llamadas espadas de retención. Le dice a Sumire que a mucha gente le gusta usar esos objetos de alta gama.
pero su propio maná blanco era tan poderoso que anulaba la magia de encantamiento permanente. Por lo tanto, no puede usar esas herramientas mágicas. Esa era también la razón por la que no podía vincular su maná con nadie más que con ella. Además de eso, Eugene no tenía un pasado muy bueno con espadas mágicas permanentemente encantadas. Su padre le dio fe de que sería capaz de usar espadas de su colección, pero cuando falló por primera vez su padre, tenía una expresión triste en el rostro. Quería que su hijo pudiera usar espadas. Esa era su herencia familiar. Sumire le pregunta cómo pudo conectar con su maná. Entonces Eugene responde que él tampoco sabe la respuesta a esa pregunta. Pero el maná de un Ephraim debe ser especial. Se sorprendió al escuchar que era su hipótesis. Sumire tenía un maná de un poder mucho mayor de lo normal. Se pregunta si era energía divina. Nadie lo sabía entonces cuando aparece un goblin con una daga. Sumire se asusta. Él le dice que cazan en manada, así que si bajan la guardia, serán rodeados en un abrir y cerrar de ojos. Él le dice que tendrán que acabar con esos goblins antes de que puedan llamar a otros. Sumire le pregunta nerviosamente si eso significa que tienen que matarlos. Eugene responde que sí. Ella le pregunta si no había otra forma como simplemente hacer que se rindieran. Eugene se da cuenta entonces de que los monstruos no existen en el mundo de donde venía Sumire. Así que lo que era normal para ellos era diferente para ella. Sumire nunca había quitado una vida intencionadamente. Todavía no habían tenido una pelea de verdad. Estaba tan concentrada en controlar sus poderes que probablemente no lo había pensado en serio. Lamenta no haber sido lo suficientemente considerado. Le dice que es hora de ver si tiene la determinación de quitarle la vida a un monstruo. Explorar mazmorras significa someter monstruos. Por lo tanto, no le quedaba otra opción que quitar vidas. Le dice que si los hiere a medias, existe la posibilidad de que contraataquen. Si empieza una pelea, tendrá que acabar con ellos. Le pregunta si quiere seguir adelante por ese camino. El silencio de Sumire era ensordecedor. Quería quedarse con Eugene y descubrir más sobre su pasado. Aparecen más goblins tal como Eugene había anticipado. Eugene le dice a Sumire que para lograr su objetivo de aprender sobre su pasado, quitar vidas era inevitable, pero no quería obligarla a hacerlo. Le dice que quiere respetar su decisión sea cual sea. Sumire lo mira a los ojos y luego da un paso al frente. Le dice que quiere recuperar sus recuerdos a toda costa. Odiaba la sensación de que le faltaba algo en su vida. Por lo tanto, elige seguir ese camino. Unen su maná y Eugene desenvaina su espada mágica. Sumire, con un objetivo más claro, ahora usa su fuego de la manera correcta. Quema a los goblins y los mata. Era magia de fuego de alto nivel de la que ni siquiera Eugene tenía idea. Su poder estaba a la par con el de un mago de la corte. Parece que lo activó sin saberlo. Su maná era insondable, así que ya no había riesgo de daño colateral por fuego como antes. Eugene se alegró de ver eso. Ve que ella estaba rezando después de matar a los goblins. Eugene nunca había visto a alguien tan puro como ella. Le echa una mano y la felicita por su primera subyugación. Sumire se levanta. Habían abatido a bastantes goblins. Entonces huelen algo delicioso que viene del otro lado. Eugene le dice a Sumire que el sol se está poniendo. Prepararán algo de cena. Divisan el ascensor de la mazmorra y se dirigen hacia él. Pero entonces encuentran a una chica bañándose allí en medio de la jungla. Ambos se quedaron impactados al verse. Eugene y Sumire se preguntan cómo se estaba bañando dentro de una mazmorra. Sale de la bañera desnuda y señala a Eugene. Le reconoce y le llama el manitas del club de biología. También le llama el estudiante favorito del director. Sumire se pregunta qué quiere decir con todo eso. Luego, después de vestirse adecuadamente, se presenta como Leona Bianchi. Es miembro del Club de Artes Marciales de la Academia de Magia Lyceum. Nunca pensó que alguien pasaría por allí. Luego le pregunta a Sumire si era la chica de la que se rumoreaba que venía de otro mundo. Sumire responde que sí. Leona se considera afortunada y les invita a cenar en su campamento. Sí tenía un campamento entero en el bosque de la mazmorra del piso 11. Lo llamó el Campamento de Artes Marciales de la Academia de Magia Lyceum. Allí era muy amable con otras personas. Luego les ofrece a Eugene y Sumire una deliciosa cena. Sumire reconoce el olor. Se sintió atraída por él antes. Después de comer una cucharada, Sumire se quedó asombrada. Siente que conoce ese sabor. Leona les dice que era curry. Fue popularizado por otro reencarnado de otro mundo. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Eugene recuerda haberle preguntado a Sumire si lo había comido antes. Sumire siente que era de su mundo original. Todavía no podía recordar nada específico, pero definitivamente la hizo feliz. Verla feliz también hizo feliz a Eugene. Él le dice que pronto recuperará su memoria. Leona les dice que quiere preguntar algo al respecto. Les pregunta si les gustaría unirse a su campamento. Eugene le pregunta si estaba de acuerdo con que se unieran forasteros. Además, estaban en medio de despejar la mazmorra ellos mismos. Leona responde que su objetivo final es despejar el piso 20. Pero últimamente circulaba un rumor preocupante. La dificultad de los jefes de piso en la Torre de Babel había estado aumentando. Le dice a Eugene que el ogro que derrotó antes es un ejemplo de ello.
Nunca antes había ocurrido que un monstruo de ese nivel apareciera en el piso 10. A ese ritmo temían que no desentonaría ni siquiera en el piso 30. Así se estableció que Eugene era más fuerte de lo que pensaban. Derrotó al jefe del piso 10. Eugene le pregunta a Leona si no pueden arreglárselas para ganar con un grupo tan grande. Ella responde que son del club de artes marciales. Son un escuadrón de limpieza de tercera fila. Eugene se da cuenta de que Sumire debe de estar confundiéndose. Él explica que la Academia de Magia Lyceum tiene todo tipo de clubes. Para los orientados al combate como su club de artes marciales despejar mazmorras es una de sus actividades. Sumire asume que el club de biología del que hablaba Leona también era uno de ellos. Eugene le dice a Leona que si son del club de artes marciales, que tiene a algunas de las personas más hábiles de la academia, entonces tienen aún menos motivos para preocuparse. Leonie responde que son la tercera fila, y a diferencia de la primera fila que apunta a los pisos superiores, ellos eran una unidad de reserva. Su propósito principal era ganar experiencia en los pisos inferiores con nuevos miembros. Ahora, después de presenciar la lucha de Eugene con el jefe de piso, les preocupaba enfrentarse al jefe del piso 11 ellos solos. Leona le pide a Eugene que les preste su fuerza. Eugene acaba aceptando. Leona se alegró mucho al oír eso. Mientras se bañaba, les dice a sus amigas que Eugene les ayudaría a derrotar al jefe de piso. Todas lo estaban alabando. Sumire también estaba allí. Leona les dice que Eugene es un estudiante de intercambio con un pasado complicado. Sus habilidades con la espada son sólidas, pero solo podía usar magia. Así que se le consideraba un fracaso. El director le tenía mucho aprecio. Eugene era amable con todo el mundo. Era bastante famoso en ese aspecto. Sumire recuerda que los chicos que se pelearon con ellos antes dijeron lo mismo. Leona le dice a Sumire que en realidad Eugene no es nada pretencioso. Sus habilidades eran reales y la gente envidiosa difundía rumores sobre él por celos. De hecho, Eugene nunca intentó relacionarse con esa gente. Era como un mero espectador. Sumire estaba pensando en la frecuencia con la que Leona iba a ese baño al aire libre. Después de escucharla, Sumire también se da cuenta de que Eugene no tiene un fuerte sentido de sí mismo. Ella pensó que él solo estaba respetando sus deseos al ser su tutor, pero no era así. Las otras chicas de allí le piden a Sumire que cuente algo sobre su mundo real. Sumire responde que le encantaría, pero que aún no recuerda nada. Por la noche, incluso mientras duerme, no deja de pensar en Eugene. Se pregunta por qué nunca habló de ello. Parece mantener las distancias con ella todo el tiempo. No sabía mucho sobre él. Se sentía sola a su lado. A veces no podía dormir pensando en ello. Sale a dar un paseo fuera de su tienda. Recuerda que Eugene tenía una tienda aparte. Se dirige hacia esa dirección. Realmente quería saber más sobre él. Tan pronto como llega fuera de su tienda, lo ve salir. Era como si supiera que ella vendría. Sumire se quedó en shock. Se pregunta cómo sabía él que ella, Tati Geba, estaba allí. Había tantas cosas que quería preguntarle. Eugene le pide que entre. Sumire se asusta, pero entra nerviosamente. Eugene le ofrece un té caliente. Sumire lo bebe y se sonroja. Él le pregunta qué quería de él tan tarde por la noche. Sumire responde que quiere que le cuente más sobre sí mismo. Eugene se pregunta por qué quería saber sobre él. Ella le dice que le hable de su infancia y cómo empezó con la esgrima. Eugene se pierde en sus pensamientos. Sumire le pregunta si estaba bien. Él vuelve en sí. Él le dice que se lo contará si ella quiere escucharlo. Era una larga historia, pero Sumire seguía dispuesta a escucharla. Eugene le cuenta que empezó a asistir a la Academia Militar Imperial de Glenflair. Tenía 6 años. Todo era por el trabajo de su padre. La gente siempre le tenía en un pedestal. Era el hijo de la mano derecha del emperador. La espada imperial, su habilidad con la espada, también era bastante popular. Un día conoció a una chica que le desafió a un duelo de espadas. Ella no era otra que Ailey, alias Glenflair, la 7ª princesa imperial. Eugene lucha contra ella más de 20 veces. Ella todavía no conseguía golpearle ni una sola vez. Pero ella seguía insistiendo en luchar contra él. Era la primera vez que se batía en duelo con alguien de su edad. Estaba superando con creces a Ali, quien era la número 1 de su curso en ese momento. Aunque fuera un combate de práctica, estaba preparado para ser reprendido. Pero ella seguía volviendo a él cada día con la esperanza de ganar. Ella descubrió que Eugene no era bueno leyendo ni escribiendo. Mantenerse al día con los estudios avanzados le resultaba difícil. Ailey prometió ayudarle con sus estudios. Así Eugene le enseñó sus técnicas de espada. Ella le enseñó sus materias académicas y ambos sobresalieron. Se convirtieron en verdaderos rivales. Unos años después, ella le preguntó sobre su futuro. Eugene respondió que solo quería convertirse en un espadachín mágico, como su padre. Su familia eran espadachines que sirvieron a un pequeño país durante generaciones. Pero su país fue destruido en una gran guerra. Su madre murió poco después de darle a luz. Su padre lo llevó y huyó al continente del sur. Allí se ganó la vida como mercenario. Un día su padre salvó al príncipe heredero de un ataque de dragón. Esto convirtió a su padre en la mano derecha del emperador. Mientras lo entrenaba la espada imperial, su padre le dijo que se protegiera.
Pero Eugene quería convertirse en alguien que pudiera proteger a los demás. Ailee preguntó si también podría protegerla a ella. Eugene respondió que podría después de hacerse más fuerte. Ailee se quedó impactada. Ella preguntó si quería ser aún más fuerte. Eugene le dijo que necesitaba ser mucho más fuerte para protegerla. Para entonces Eugene había decidido convertirse en su espada imperial. Pero entonces llegó el examen que cambió su destino. Llegó el día del juicio cuando descubrirían sus poderes mágicos. En ese momento Eugene y Ailee eran pareja con la bendición de sus padres. Todo lo que Eugene necesitaba era el talento necesario para convertirse en un espadachín mágico. Eso era lo que pensaba al menos. Pero su corazón se hizo añicos cuando supo que solo poseía magia blanca. Esa era que era capaz de curación y defensa. Con solo ese talento no le era posible ser la espada imperial. Por otro lado, Ailee obtuvo un arco iris. Ese era el rango más alto prueba de poseer 7 habilidades. Eugene no se rindió ahí. Empezó a estudiar todos los textos históricos para descubrir una forma de poder luchar en el campo de batalla. Quería luchar solo con su magia blanca. Pensaba al menos proteger a Ailee con su magia de curación y defensa. Pero su lucha parecía inútil cuando Ailee empezó a ignorarle. Poco a poco su distancia aumentó. Ella se volvió fría con él. Sus amigos le llamaron inútil y le pidieron que se alejara de ella. Además de eso, había recibido una propuesta de matrimonio del segundo príncipe de una nación importante de la Federación. Eugene se quedó sin palabras. Ailee giró la cabeza y se marchó como si nunca hubiera habido nada entre ellos. Eugene no era tonto, entendió lo que estaba pasando. Abandonó la academia militar al día siguiente. Después de eso, su padre hizo los arreglos para que ingresara en la Academia de Magia Liam. Después de escuchar todo eso, Sumire estaba realmente cabreada. No le gustaba a Ailee en absoluto. Eugene le dice que no se puede evitar. Ailee tenía que pensar en su posición como princesa. Sumire seguía descontenta. Eugene se da cuenta de que ella expresaba sus emociones de forma muy directa. Eso era justo lo contrario a él. Sumire le dice que si bate un nuevo récord en el piso más profundo, si llegaban a la mazmorra final sería un gran honor para él. Eugene responde que es el objetivo de todo explorador en el continente del sur. Sumire le anima a hacerlo junto a ella. Ella quería recuperar sus recuerdos y que él volviera con Ailee. Eugene ni siquiera había pensado en eso. Ojalá tuviera más convicción como Sumire. Durante muchísimo tiempo no tuvo ningún objetivo en su vida, pero ahora sentía que sí lo tenía. Le promete a Sumire que hará todo lo posible. Todo iba tan bien en ese momento. No tenía ni idea de que el peligro acechaba. Un horror terrible estaba a punto de llegar a la Torre de Babel. Comienza al día siguiente. Orcos aparecen fuera del campamento. Leona y sus compañeras los manejan bastante bien. Eugene los cura muy rápido. Estaban muy contentos de ver eso. Le piden que sea el sanador oficial del Club de Artes Marciales. Eugene se lo estaba pasando bien con ellos. Ahora estaban juntos con el objetivo de superar el piso 20. Pero después de observarlos, Eugene se pregunta si eran el tercer equipo. Estaban luchando mucho mejor que eso. Su exploración iba sobre ruedas. Su plan de enfrentarse al jefe de piso parecía pan comido. Eugene estaba feliz de ver que Sumire se había integrado en el grupo. Entonces llega el día en que alcanzan el piso 20. Van a la zona del jefe de planta y Eugene se siente inquieto. Se lo cuenta a Leona. Eugene se habría dado la vuelta si hubiera estado solo, pero ahora estaba con un escuadrón. Así que no tenía la última palabra en esto. Leona toma la decisión de proceder con cautela. No ven nada en esa zona. Se suponía que el jefe de planta era un rey goblin, pero no había ni rastro de un solo goblin. Entonces encuentran el cuerpo de un goblin aplastado por otra cosa. Eugene se gira inmediatamente hacia Leona y le dice que deberían retirarse del territorio de un jefe de planta. No debería haber ningún monstruo que no sea de su propia especie. El hecho de que hubiera un goblin muerto allí significa que el jefe de planta estaba cambiando en raras ocasiones. Podrían aparecer múltiples jefes de planta y luchar entre sí por la dominancia. Si se encuentran con esa pelea, quedarán atrapados entre dos fuegos. Esa es una situación que deben evitar por muy hábiles que sean. Leona le responde a Eugene que aparte del rey goblin, los jefes de planta que suelen aparecer en el piso 20 son el rey kobold o el rey orco. Pero allí estaba muy tranquilo mientras que esas especies eran bastante agresivas. Tanto silencio era imposible. Leona finalmente toma la decisión correcta y le dice a su equipo que se dirijan inmediatamente al ascensor de la mazmorra. Todo el equipo parece decepcionado. Confiaban en que con Eugene y Sumire de su lado, no perderían. En el peor de los casos, podrían usar la herramienta de resurrección. Sumire le pregunta a Eugene qué era eso. Eugene responde que es una herramienta mágica que solo se puede usar en el piso 100 de la mazmorra final y en los inferiores. Podría resucitar a un explorador que hubiera muerto dentro de la mazmorra. Sumire se quedó impactada al oír eso, pero había algunas condiciones. Justo entonces un enorme sabueso de Hades de 3 cabezas aparece frente a ellos. Los instintos de Eugene le gritaban que huyera. El rey goblin estaba dentro de la boca de Hades. Era así de grande.
Todos empiezan a entrar en pánico y huyen en todas direcciones. Eugene guía a Sumire para que se aleje. Desde allí empieza a reflexionar por qué el sabueso de Hades está en un piso inferior. Era un monstruo de un nivel mucho más alto que el del piso 20. Sumire tropieza y cae. Allí se anuncia que la prueba de los dioses del piso 100 dará comienzo ahora. Del árbol cercano sale un gruñido y una mano. Eugene usa inmediatamente su ocultamiento mágico. Espera que los monstruos no los vean ahora. Pero la verdadera pregunta era si podrían engañar el olfato del sabueso de Hades. Sumire le pregunta sobre el anuncio. Eugene le dice que se calle. El sabueso de Hades se acerca mucho a la barrera. No pudo detectar nada y se dio la vuelta. Sumire temblaba de miedo. El sabueso de Hades era una bestia divina. Las bestias divinas normalmente aparecen en la prueba de los dioses. Aparecen en el piso 100 o superior. Recuerda a Leona hablando sobre el aumento de la dificultad de los jefes de piso. Se pregunta por qué la prueba de los dioses estaba en el piso 20. La bestia divina estaba en un nivel completamente diferente al que debería. Ningún humano había derrotado al sabueso de Hades en los últimos 100 años. Eugene no tenía ni idea de qué debían hacer. Entonces ocurre otro anuncio: la prueba de los dioses ha concluido. Todos los desafiantes han muerto. Sumire y Eugene estaban atónitos. Sumire le pregunta a Eugene si pueden usar el rocío de la resurrección. Eugene responde con tristeza que el rocío de la resurrección no es tan poderoso. No tiene efecto a menos que se use dentro de las 24 horas posteriores a la muerte. Además, existe la posibilidad de efectos secundarios como la pérdida de memoria. O si no tienes suerte, perder una parte del cuerpo. Sumire pregunta si aún pueden resucitarlos. Eugene responde que sí pueden. Solo si no fueron devorados por una bestia divina. Sumire empieza a temblar. Eugene le pide que se calme. Esperan que no hayan sido devorados por la bestia divina. Entonces ocurre otro anuncio. Se anunció un nuevo tiempo. Los nuevos desafiantes tienen 1 minuto dentro del territorio. Entonces la cuenta atrás comienza. Eugene se quedó en shock al ver que la prueba seguía en marcha. Sumire estaba asustada. Eugene se preparó para ello. No había otra opción. Como guardián de Sumire tenía que protegerla a toda costa. Le dijo que él sería el señuelo y la protegería. Sumire le dijo que era una locura. Pero Eugene tenía un plan. Le pidió que le prestara algo de magia. Enlazaron su magia de nuevo. Le pidió a Eugene que prometiera que volvería con vida. Eugene sonrió y prometió volver con ella a toda costa. Una de las condiciones de derrota para la prueba de los dioses era el agotamiento del tiempo. No perdería la vida si conseguía que Hades se quedara sin tiempo. Se rumorea que esto da más oportunidades a los desafiantes. Cuando el tiempo se agota, la bestia divina regresa al lugar donde fue invocada. Era difícil ganar tiempo contra una bestia divina. Pero como estaban en su territorio, los encontraría si se quedaban quietos. Además, no confiaba en poder luchar contra la bestia mientras protegía a Sumire. Solo quedaban 3 segundos para que comenzara la prueba. Eugene fue directamente delante del sabueso de Hades. Su desafío para la prueba de Dios fue aceptado, y la prueba comenzó. Eugene sacó su espada mágica y le gritó al sabueso. Sabía que tenía que seguir luchando hasta que el tiempo se agotara, pasara lo que pasara. Desató su hoja de llama mágica sobre el sabueso de Hades. Planeaba pararlo primero, pero con un solo golpe de pata resultó gravemente herido. Afortunadamente, Eugene era muy bueno curando. Curó su herida y usó su escudo de luz para defenderse, pero eso también se rompió fácilmente. La bestia divina era demasiado fuerte para él. Se dio cuenta de que si seguía defendiendo, se agotaría primero. Su única opción era atacar. Así salta por encima del suelo. Golpea al sabueso con un Heaven Circle Flow Skywalk. Se mueve ágilmente por el aire como por tierra. Golpea la piel del sabueso con su hoja mágica. Pero parece inútil y no causa ningún impacto en la bestia divina. Eugene se quedó impactado al ver eso. El maná rojo que obtuvo de Sumire también se sentía limitado. La bestia le golpea de nuevo con su garra y le hace sangrar. Eugene se aleja rápidamente y se cura. Una barrera de triple capa tampoco fue suficiente para bloquearlo. Cambia a una barrera de armadura de cuerpo completo. Su maná blanco también se estaba desvaneciendo. Ahora le queda mucho menos tiempo. ¿Qué podría hacer? Entonces recuerda la oferta de Eli de hacer un contrato con ella. Si lo hace, podrá obtener el maná del señor demonio. Pero eso sería solo un contrato temporal. Sus cuerpos estarán conectados por maná. Ella le había pedido que solo la llamara por su nombre cada vez que quisiera hacer eso. Ella había infundido su maná dentro de su cuerpo, esperando su turno para brillar, para salir de la situación en la que se encontraba. Su única opción era hacer un contrato con la señora demonio. Ella era la señora demonio que una vez gobernó el continente del sur. No quería poner en peligro el continente de nuevo. Pero pasando tiempo con ella, nunca sintió que fuera verdaderamente malvada. Era arrogante, por supuesto, pero nunca una mala persona. Hubo momentos en los que sintió la presencia de la señora demonio dentro de ella. Pero antes de ser la señora demonio siempre se sintió como Eli. Él decide confiar en ella y hace la llamada. La llama por su nombre para hacer un contrato. Al segundo siguiente, maná negro fluye hacia su cuerpo.
siente una extraña sensación de omnipotencia y pavor. Se da cuenta de lo fuerte que era el maná de la señora demonio. Siente como si su propia fuerza vital estuviera siendo drenada. Estaba perdiendo la conciencia. Intenta proteger su mente con magia de barrera. Tras escuchar la voz de Ellie en su cabeza, ella le dice que el contrato está establecido. Ahora pueden hablar por telepatía. Ella le pide que se dé prisa y cree una barrera. De lo contrario, la bestia divina lo aplastará. Eugene crea una gran barrera mágica con un corazón de acero. Se salva del miasma. Entonces está listo para luchar contra el sabueso. Su espada cambia de color. Se vuelve de un negro oscuro con la magia del señor demonio. El sabueso de Hades reconoce que su fuerza ha aumentado. Eugene no se echa atrás. Su gruñido despeja el denso bosque. Ellie le dice que la bestia divina lo reconoce como un oponente digno. Teme que si las cosas se ponen más serias, no podrá ganar más tiempo. La vida de Sumire estará en peligro. Le resulta difícil usar magia compleja con el maná del señor demonio. Decide atacar con todo. Su intención es matar a la bestia divina. Ataca al sabueso y le corta una cabeza de un solo golpe. Pero quedan dos cabezas. Eugene no puede permitirse relajarse. El sistema le habla. Alaba la valentía de Eugene y lo declara ganador. Su espada se rompe y desaparece. Eugene está exhausto y cae al suelo. Ha superado la prueba de Dios. Ellie aparece y le dice que ahora es todo suyo. Sumire escucha el anuncio. Ella corre hacia Eugene. Se siente aliviada al verlo bien. Lo abraza y le pregunta si está bien. El personal de la mazmorra finalmente llega para rescatarlos. Encuentran al club de artes marciales. Todos están heridos, pero vivos. Las gotas de resurrección los ayudaron. Empiezan a reanimar a todos. Eugene y Sumire se alegraron de saber eso. El personal le dice a Eugene que tuvieron suerte de sobrevivir contra una bestia divina. Sumire estaba completamente desolada al ver el estado en que se encontraban sus amigos. A algunos ya les faltaban extremidades antes de eso. Abraza fuertemente a Eugene. Eugene le pide que se calme. Después de la resurrección, Leona es la primera en recuperar el conocimiento. Sumire se sintió tan aliviada al verla en forma. Leona ve a Sumire y corre hacia ella. Se da cuenta de que todos habían sido aniquilados por la bestia divina. Tuvieron suerte de no ser devorados por la bestia. Pero Sumire ya no estaba segura de si quería avanzar al siguiente piso. Temía que si se enfrentaban a otro jefe de piso tan fuerte como ese, incluso podrían morir. De vuelta en la Academia de Magia, el director es informado de lo que ocurrió en la Torre de Babel. Llama a Eugene a su despacho. Le dice que sabía que derrotaría al sabueso de Hades. Sumire también estaba allí. El director les pregunta a ambos si conocen la leyenda de la mazmorra final. No tenían ni idea. El director les dice que a quienes alcanzan el piso 500, se les abre la puerta del mundo. Esas fueron las palabras del explorador Cristo. Él ostenta el récord del piso más alto alcanzado. Según Cristo, la puerta del mundo permite viajar libremente a otros mundos. Tanto Eugene como Sumire se quedaron impactados al oír eso. Significaba que si llegaban al piso 500, Sumire podría regresar a su mundo original. Le preguntan al director lo difícil que es llegar al piso 500. Él responde que sería un viaje difícil, sin duda, pero tenía plena fe en Eugene y Sumire. Los poderes A-Free de Sumire se estaban haciendo más fuertes y pronto incluso superarían los suyos. También podía sentir un maná extraordinario de Eugene. Eugene empieza a sudar. Se pregunta si el director sabe sobre su contrato. Eugene y Sumire se hicieron una promesa el uno al otro. Sumire recuperará sus recuerdos. Eugene establecerá un nuevo récord de piso para superar a Ali. Eugene le dice a Sumire que pueden lograr su objetivo juntos. El director tenía plena fe en ellos. Su objetivo era el piso 58. Ahora, después de que Eugene regresa a su dormitorio, Ellie lo estaba esperando con las alas abiertas. Después de la prueba del dios era el momento de la prueba del señor demonio. Eugene va a encontrarse con ella. Esto es después de bastante tiempo desde el incidente de la Torre Babel. Ellie no estaba nada contenta con ello. La razón por la que fue a la mazmorra ese día no era solo por sus tareas habituales. Le pregunta a Ellie cuál fue el precio del contrato que hicieron. Antes, cuando se encontró con el director le pidió hablar con él a solas. Allí le pregunta a Eugene si hizo un contrato con el señor demonio. Eugene no se sorprendió al ver eso. Lo vio venir y le dijo la verdad con sinceridad. El director le dice que no le culpará por ello. Sin embargo, le pide que lo mantenga en secreto de otras naciones. Se suponía que el señor demonio estaba inactivo retenido por un sello. Las únicas dos personas que sabían que ella estaba despierta eran el director y Eugene. Eugene le pregunta al director si era para evitar causar ansiedad innecesaria a los ciudadanos de la ciudad laberinto. El director responde que sí. Le dice a Eugene que el señor demonio que una vez gobernó el gran continente del sur todavía tiene muchos adoradores fanáticos a día de hoy. Para evitar agitarlos, deberían considerar eso una precaución necesaria. Eugene se sintió aliviado al escuchar eso. Pensó que el director lo encerraría junto al señor demonio dentro de la mazmorra. El director se ríe de ello y le pide que se relaje. Le dice que no parece manipulado por el señor demonio tal como él lo ve.
Esto hace que Eugene se pregunte qué es lo que el director ve realmente. El director poseía la habilidad llamada el discernimiento del sabio. Una sola mirada de sus ojos podía desvelar cualquier secreto. Con esos ojos solo él podía ver que Sumire era de un planeta diferente. Se pregunta cuánto puede ver realmente con esos ojos. Al final el director le aconsejó que no se dejara atrapar por el señor demonio. Volviendo al presente, le dice a Ellie que no puede salir de la mazmorra ni siquiera después del contrato. Ella responde que no necesita eso por ahora. Eugene se quedó en shock al oír eso. Ella era la que siempre exigía que la dejaran salir. Ella le dice que era porque él no se adentraba en ninguna mazmorra, así que ella se aburría. Pero después del contrato, ella esperaba que eso cambiara. Dado que la dificultad de los pisos iba a ser cada vez mayor, estaba segura de que él necesitaría más sus poderes. Eugene le pregunta qué quiere ella a cambio de él. Él sabía que ella no le prestaría sus poderes por nada. Ellie responde que ya ha recibido su pago de él. Ella lo empuja a la cama y le pregunta qué sintió cuando estuvo conectado a ella mientras formaban el contrato. Eugene seguía en shock de que no tuviera que pagar ningún precio extra por el contrato. Esa noche, el señor demonio se aprovecha completamente de su cuerpo. Cuando se despierta, ve que ella llevaba un atuendo diferente. Él se levanta y se prepara para irse. Ellie le pregunta si no puede quedarse un poco más. Eugene responde que al día siguiente volverá a explorar mazmorras. Además, necesitaba conseguir una espada nueva. Entonces Ellie se ofrece a entrenarle, porque no era capaz de usar sus poderes correctamente. Después de usarlo estaba tan agotado que ni siquiera podía levantarse. Eugene le pregunta por qué de repente era tan generosa. Ella le abraza y le dice que será ella quien le guíe y que eso sería suficiente para ella. Eugene recuerda las palabras del director, pero personalmente nunca sintió esa sensación de peligro por parte de ella. Pronto Eugene y Sumire llegan al piso 13. Lucharon mucho mejor que antes. Se estaban convirtiendo en un equipo perfecto. Después de la prueba del incidente de Dios Sumire, fue reclutada por Leona. Se unió al club de artes marciales. Sus habilidades de lucha mejoraron después de eso, aunque solo había aprendido lo básico. Por esto llegaron al piso 30 sin que Eugene usara los poderes de Ellie. El piso 30 era una zona pantanosa. Era difícil caminar por el suelo. Eugene vio que las artes marciales de Sumire se verían restringidas con ese terreno. Planeaba cambiar a ataques centrados en su espada y magia de fuego, pero ese plan se desmoronó cuando apareció el hombre lagarto. Eran monstruos con alta resistencia al fuego. Eugene y Sumire dependían mucho de la magia de fuego. No sabían qué hacer contra él. Pero ahora, Eugene sabía cómo controlar mejor los poderes de Ellie después de entrenar con ella. Su espada se haría añicos de un solo golpe. El ascensor aún estaba muy lejos. Estaba en una situación desconcertante y no sabía cómo escapar. El hombre lagarto saltó sobre Eugene con su gran hoja. Eugene lo bloqueó con su espada. Intentó cortar al hombre lagarto, pero no pudo. Su piel era gruesa y resbaladiza. El fuego de Sumire no servía de nada. Eugene no quería malgastar el poder demoníaco. Consideró que podrían enfrentarse a más monstruos más adelante. Así agarró a Sumire y decidió retirarse. Pero olvidó lo resbaladizo que estaba el suelo. Tropezó y el lagarto no tuvo problemas para moverse por el suelo. Volvió a atacar a Eugene. Eugene usó su magia de escudo desde detrás de él. Un hombre alto salió y partió al hombre lagarto en dos. Él reconoció a Eugene, y Eugene también conocía al tipo. Sumire preguntó si se conocían. Eugene respondió que era Claude. Claude saludó cortésmente a Sumire, y le dice que era tan hermosa como decían los rumores. Eugene no estaba muy contento de verlos tan cerca. Claude le asegura que no tiene tales intenciones con un guiño. Entonces Sumire parece muy confundida. Eugene le dice a Sumire que Claude era su amigo. Era un aprendiz de héroe en el departamento de héroes. Solo tiene un puñado de estudiantes en la Academia de Magia. Sumire seguía sin entender. Eugene le dice que eso significa que Claude es de la élite. Le da las gracias a Claude por salvarlos. Pero la pregunta era, ¿qué hacía él en un nivel tan bajo? Claude les dice que solo estaba explorando en solitario para cambiar de aires. Parte de la razón por la que se escapó de su grupo fue que parecía que iban a pasar cosas problemáticas. Le pregunta a Eugene si estaba teniendo dificultades en esa zona. Incluso después de derrotar a una bestia divina, les ofrece su ayuda por un tiempo. Eugene responde que están agradecidos por su oferta, pero no puede explorar solo para siempre. Claude le dice que su grupo ha logrado sus objetivos inmediatos, así que no tienen planes de exploración por un tiempo. Además estaba feliz de pasar tiempo con su mejor amigo, y una chica mona como Sumire. Eugene y Sumire también estaban muy contentos de recibir su ayuda. Así Claude se une a su grupo temporalmente. Les ayuda a matar al hombre lagarto fácilmente. Era la primera vez que Eugene hacía equipo con Claude, pero Claude ya era un explorador de clase A, que había superado los 100 pisos. Les estaba enseñando muchas cosas sobre cómo sobrevivir y prosperar en las mazmorras. A Eugene no le gustaba mucho la forma en que coqueteaba con Sumire, y entonces llega el día de la batalla principal en el piso 40. Pero cuando Eugene y Sumire van a buscar a Claude ese día, él no estaba allí.
Eugene esperaba no haberse metido con alguna chica cualquiera por ahí, pero era un asunto diferente. Sarah aparece y les dice que Claude no vendrá. Eugene le pregunta qué quiere decir. Resulta que Claude en realidad estaba trabajando con Eugene. Estaba intentando dar prioridad a Eugene en cierto club de artes marciales al mismo tiempo. Pero entonces su club de artes marciales le requirió. Así que le pidió a Sarah que les ayudara en su lugar. Como disculpa por no haber venido antes, se unió a ellos. Enseguida flirteó con Eugene. Le dijo que también deberían llevar a Sumire. Como si pudiera excluirla. Sumire se molestó al ver eso de nuevo. Eugene sabía que lo pasaría mal con esas dos. Sarah también era estudiante en el curso de héroes. Al igual que Claude, él ya había hecho equipo con ella antes. Así que no le preocupaba su fuerza ni su trabajo en equipo. Pero sus piques con Sumire causarían problemas. Empezaron a discutir inmediatamente. Eugene dudaba que pudieran luchar contra el jefe de planta así. Mientras tanto, en la Academia de Magia, se estaba celebrando un consejo. El director y la séptima noche estaban presentes. Isolde Tristan comenzó su informe. Identificó por qué apareció la bestia divina. Estaba en el piso 20 de la Torre de Babel. Propuso que el cerebro es un grupo que aboga por la adoración del rey demonio. Era el Club de la Serpiente. Creía que el director esperaba que el culto apareciera pronto. No estaba sorprendido. Retrocedemos un año en la academia. Fue cuando Sarah estaba a punto de unirse. En la nación Santa Cardia, la octava santa convenció a Sarah para que fuera a la Academia de Magia. Sarah era candidata para la octava santa. Sayed le dijo que la ayudaría en su camino para ser santa. Sarah era monja, pero era mala en magia curativa y mejor empuñando una espada. Por eso fue enviada a la Academia de Magia. Así que si tenía éxito allí, aún podría convertirse en santa. Pero también se le dio una misión: investigar talentos de otros países. Podrían convertirse en una amenaza en la academia. Sarah tenía la misión de hacer ambas cosas de forma eficaz. Toda la gente con talento se había reunido en esa academia de todo el continente sur. En su primer día, Sarah ve a Eugene. Era el hijo del espadachín más fuerte del imperio. Se pregunta qué hacía él en un lugar tan corriente. Así que se acerca a él, empieza a charlar y se hace su amiga. Pronto supo que Eugene también venía de un revés. Se sintió cómoda con él. Se convirtió en una de sus personas favoritas allí. Un día decidieron formar un grupo juntos. Sarah le convenció para hacer un ritual. Ella le besa y le dice que era parte de su ritual. Estaba enamorada de nuestro héroe. Los 6 meses que pasaron juntos pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso cambia pronto. Los santos estaban muy contentos con su actuación. Le dan la espada mágica Kratana. También era un tesoro de su país. Le dijeron que podía compensar su magia curativa de bajo nivel con esa espada. Le pidieron que se trasladara a estudios de héroes y aspirara a metas más altas. Pero el problema eran los estudios de héroes. Los estudios generales no permitían la formación de grupos. Tendría que romper su grupo con Eugene para poder entrar. Los santos le dijeron que no había más motivos para seguir investigando. Sarah se sintió realmente desconsolada al oír eso. No podía ir en contra de la orden de los santos, pero aún así no se rindió. Trabajó muy duro y se convirtió en una caballero sagrada. Afortunadamente también fue elegida presidenta del Consejo Estudiantil. Planeaba volver a formar equipo con Eugene después de superar el piso 100. Terminaría su trabajo como presidenta del Consejo Estudiantil. En el piso 40 se enfrentaron a un grifo gigante. Sarah estaba absorta en sus pensamientos y su vida corría peligro. Intentó atacarlo pero falló. Sumire intenta protegerla durante un rato. Pero el grifo los acorrala a ambos. Entonces Eugene los protege y lucha contra el grifo con valor. Sarah le dice que su poder mágico estaba a punto de agotarse. Sumire le pide que enlace su maná con el de ella. Pero Eugene se niega. Les pide que se queden allí. Emite un miasma negro y ataca al grifo con 2 círculos celestiales. Fue un corte de león de fuego de estilo sonoro. Lo mata. Su espada volvió a ser negra. Se desvanece en el aire. Después del ataque, Sarah le pregunta qué tipo de magia acaba de usar. Nunca la había visto algo así. Eugene le miente. Dice que fue solo una nueva técnica de espada. La aprendió recientemente y solo la usó una vez. La usó cuando luchó contra la bestia divina. Sumire le pregunta con tristeza si ya no necesitaría su magia. Eugene responde que con su nuevo método su espada fallará después de un solo uso. Después estará aletargado por la fatiga. Así que solo puede usarla como último recurso. Sarah le dice que se estaba esforzando demasiado. Ella parece indispuesta después de eso. Sumire también está de acuerdo con ella. Eugene los escucha y decide dar por terminado el día. Sarah nota que Eugene no era el mismo de antes. Después de que él se va, llama a Sumire para charlar. Sarah también quería sacarle algo de información. Al día siguiente se superan y alcanzan el piso 50. En el piso 50 se enfrentan a un dragón. Sumire se sentía mucho más cómoda controlando su fuego. Ahora podía lanzar llamas gigantes al objetivo. Pero el dragón tenía su propia potencia de fuego. El fuego de Sumire supera al del dragón y lo derriba. El dragón vuelve a volar. Entonces Sarah desata sus espadas mágicas sagradas contra él. Eso hiere mucho al dragón y este cae. El acto final lo realizó Eugene. Le corta la cabeza al dragón con su espada mágica y lo mata.
Habían superado otro piso difícil. Eugene le dice a Sumire que lo hizo mucho mejor usando un bastón. Sumire estaba eufórica al oír eso. Algo era diferente. Él ve que Sara también estaba elogiando a Sumire. Por primera vez actuaban como mejores amigas. Antes, Sara había llamado a Sumire para una charla privada. Ambas acordaron que si seguían discutiendo y no mejoraban, no podrían proteger a Eugene. Sara no quería que Eugene usara ese misterioso poder que había empleado. Estaban discutiendo todo eso. La gente se reunió y empezó a hablar de cómo Eugene tenía un triángulo amoroso con ellas. Ambas eran populares, una como presidenta del consejo estudiantil y la otra como la chica de otro mundo. Algunos chicos sentían mucha envidia de Eugene. Sara y Sumire se dieron la mano y decidieron llevarse bien por el bien de Eugene. Eugene no sabía lo que había pasado entre bastidores, pero estaba feliz de verlas trabajar tan bien juntas. Entonces, por alguna razón, fueron convocados a la mansión de Lady Isolda. Ella era una de los 12 caballeros directamente bajo el rey User y la guardiana de la ciudad Laberinto. Eugene se preguntó por qué quería conocerlos. Entonces, con un hermoso atuendo, la deslumbrante Lady Isolda Tristan apareció y los saludó. Se disculpó por recibirlos con un atuendo tan informal. Eugene vio que tenía una defensa tan fuerte que no había absolutamente ninguna abertura. No esperaba menos de una exploradora de clase S que había superado 200 pisos. Mientras tomaba su té, los felicitó por haber superado el piso 50. Los elogió a los tres durante un rato. Luego les dijo que los había llamado por un asunto diferente. Sabía que estaban cansados de su exploración, así que fue breve. Le dijo a Eugene que habían identificado al culpable que invocó a la bestia divina en el piso 20. Eugene dudó desde el principio que fuera algo artificial. Isolda les dijo que un culto que adora al señor demonio hizo eso. Eugene se pregunta si Ellie lo sabía. Sumire recuerda que en clase les enseñaron que la adoración al señor demonio no estaba reconocida. Así que no saben quiénes son los adoradores. Isol responde que es cierto, pero esta vez han logrado confirmar la identidad del creyente. Les dice que, un poco antes de que la bestia divina apareciera en el piso 20, había registros de un explorador desafiando a la bestia divina del piso 100. En lugar de luchar contra ella, estaban transfiriendo especialmente a la bestia divina. Aclara que eso no significa que el hombre haya superado 100 pisos. La pregunta era, ¿por qué harían algo así? Les dice que no saben la razón. Están buscando al explorador. Eran muy buenos escondiendo cosas, eso es seguro. Eugene le pregunta a Isolda por qué les estaba contando esa historia. Ella responde que es porque están involucrados en ello. Sabía que llegarían al piso 100 en poco tiempo. Eugene recuerda lo que el director le dijo. Isolda le dice a Eugene que le avise si encuentra alguna pista sobre el explorador. En su viaje, eso era todo lo que ella quería decir. Ella los invita a cenar. Como habían llegado tan lejos a Eugene, le perturbaba mucho lo que estaba pasando. El culto de la serpiente que adora al señor demonio había invocado a la bestia divina en el piso 20. Y entonces Eugene hizo un pacto con el señor demonio para luchar contra la bestia divina. Todo le parece una trampa. Se pregunta si fue una coincidencia. O Ellie estaba profundamente involucrada en todo el asunto. Al día siguiente, Sara se disculpó con Eugene por no poder continuar su viaje con ellos, ya que tiene demasiado trabajo en el consejo estudiantil. Eugene le agradeció por haberlos ayudado durante ese breve periodo de tiempo. Sara le dice a Sumire que se unirá a ellos de nuevo pronto. Estaban siendo un poco demasiado amigables. Eugene le dijo a Sumire que sin Sara tendrían que posponer la exploración por un tiempo. Ambos tenían ataques de corto alcance y los monstruos iban a ser más diversos a partir del piso 51. Les causaría muchos problemas si se enfrentaran a monstruos voladores o resistentes al fuego. Eugene le dice a Sumire que el gigante de fuego que ella invocó tenía un alcance mayor que el de Sara, pero no puede usarlo todo el tiempo debido a problemas de resistencia. Él no podía usar la magia oscura de Ellie por la misma razón. Él cree que era un buen momento para reevaluar sus puntos fuertes. Sumire le pregunta si eso significa que volverán a entrenar. Eugene responde que ambos necesitan mejorar primero su control de la magia. Se pregunta si puede hacer algún entrenamiento que no sea esgrima. Un hombre le pregunta a Eugene si era el hijo de la espada del imperio. Eugene ve que el hombre era un explorador del imperio Glenflair. Más gente aparece detrás del hombre. Le dice a Eugene que son un equipo de exploración perteneciente al ejército imperial. Con su padre, en el reciente plan de subyugación del dragón antiguo, era su orgullo unirse contra la crisis del imperio. Eugene les pregunta cómo le reconocieron tan fácilmente. El hombre responde que él también es bastante famoso. Todos oyeron hablar de su valentía en el piso 20 por derrotar al sabueso de Hades, así que creyeron fácilmente cuando oyeron que era el hijo de la espada del emperador. Le pregunta a Eugene si las señoritas estaban con él. Eugene se sorprendió al ver cuánta información tenían sobre él. Les dice que se han tomado un descanso de la exploración por el momento para entrenar un poco.
Le preguntan a Eugene si puede acompañarlos en su exploración, en ese caso por un tiempo. Eugene no estaba seguro, pero el hombre era bastante persistente. Eugene piensa en considerarlo parte de su entrenamiento y dice que sí. Sumire no estaba con él esta vez. Los exploradores estaban ansiosos por presenciar la habilidad con la espada de Eugene. Van al piso 51. Eugene les dice que es solo un estudiante normal. Había sido expulsado de la academia militar. Ellos no están de acuerdo y le dicen que con su conjunto de habilidades actual podría volver a la formación de oficiales en cualquier momento. Eugene se queda en silencio. Se le ve visiblemente triste. Sabía que le era imposible regresar a la academia militar. Los poderes del señor demonio de Eli solo podían ser prestados cerca de la torre de Zenith. Además, ¿no puede sacar a Sumire de la academia de magia? Se pregunta si será tan fuerte sin su ayuda. Entonces de repente se siente incómodo. Los exploradores le preguntan si todo está bien. Eugene estaba sintiendo una mirada desagradable. Entonces aparece el gigantesco monstruo hombre lagarto. Era enorme, mucho más grande que el que habían enfrentado en los pisos inferiores.